Mucho se habla de los grandes filósofos de la antigua Grecia, pero entre todos ellos hay uno que sin duda destaca sobre todos los demás por su excentricidad, y este es Diógenes de Sinope, maestro del histrionismo y filósofo de la escuela cínica. La filosofía cínica fue fundada en la segunda mitad del siglo V a.C. por Antístenes, discípulo de Sócrates, quien reinterpretó la doctrina socrática considerando que la civilización no era necesariamente un bien y que la felicidad y la virtud se hallaban en lo opuesto que ésta parecía promover: una vida sencilla y acorde con la naturaleza, requisitos que se esforzó en cumplir el cínico por antonomasia, Diógenes de Sinope. Puesto que el hombre más feliz es aquel que tiene menos necesidades y preocupaciones, los cínicos apostaron por despreciar no solo la riqueza en sí, sino también cualquier preocupación material innecesaria. De esta manera, limitaban sus posesiones al máximo y vivían únicamente con lo que podían cargar sobre sus espaldas. En este video les mostraré algunas de las enseñanzas que nos dejó este singular filósofo y cómo podemos poner en práctica la esencia de su filosofía en la actualidad si nos es posible. No te olvides de suscribirte al canal, es totalmente gratis, subo videos todas las semanas. Una de las más famosas anécdotas de Diógenes fue con el emperador Alejandro Magno, quien paseaba por la ciudad con su séquito cuando se encontró a Diógenes, que descansaba acostado en la mitad de la calle. El emperador, conocedor de su fama y genio e intrigado por la curiosa visión de la vida, le ordenó que le pidiera aquello que más deseaba, que él lo haría realidad. La respuesta de Diógenes fue asombrosamente épica, puesto que le respondió: apártate, me tapas el sol. Mientras que el séquito del emperador prorrumpía en carcajadas e insultos contra el filósofo, el joven pero inteligente rey de Macedonia, quien había sido discípulo de Aristóteles, quedó sumamente impresionado por la coherencia del errabundo personaje, pues dejaría dicho para la posteridad: si no fuera Alejandro Magno, querría ser Diógenes. Considerado como el padre del cinismo, Diógenes de Sinope consideraba que la virtud del ser humano residía únicamente en la propia virtud, para lo que había de liberarse de cualquier lujo innecesario. Para intentar educar en la esencialidad de la vida, Diógenes optó no solo por difundir su filosofía, con la que junto con la de Antístenes inició la corriente filosófica cínica, a través de la enseñanza en las calles, sino también por realizar gestos simbólicos y llamativos con los que mostrar sus valores e ideales. Así decidió vivir prácticamente desnudo dentro de un barril abierto que pertenecía al templo ateniense dedicado a Cibeles. Pero ¿quién era este filósofo realmente? Capaz de enfurecer a sus contemporáneos y al mismo tiempo despertar su veneración. El cinismo, más que una escuela filosófica, era un modo de vida la cual chocaba con lo socialmente establecido. Los cínicos, y en especial Diógenes, practicaban la anaideia, que puede traducirse como irreverencia. El estado fundamental del cínico es la autarquía, la independencia de todo condicionamiento externo. Los cínicos valoraban la pobreza como una virtud y Diógenes quiso llevarla a su máxima expresión. No la pobreza por la pobreza, obviamente, sino como ejemplo de independencia, pues para ellos no había nada más valioso que el hombre que podía vivir solo con lo justo y lo necesario. Esa fue la piedra angular del pensamiento de Diógenes y la tomó al pie de la letra. La vida de Diógenes sería una verdadera antítesis de la vida moderna, la cual basa parte de su éxito en la obtención de cosas
por estatus y aprobación social, a una escala mayor que en la época del filósofo. Diógenes se hubiera vuelto loco en una sociedad tan consumista y tan dependiente de la tecnología como la nuestra. Para Diógenes no había término medio. Todo aquello que no fuera necesario era superfluo, y todo lo superfluo, por consiguiente, un lastre para alcanzar la plenitud de la vida. Aquello que no era para él una necesidad vital acababa abandonado y erradicado. En el caso de que fuera algo no material, como los sentimientos, su objetivo era bien claro: deshacerse de todo deseo que degenerara en dependencia. Pero la gracia está en que esa disciplina feroz consigo mismo no acababa en su propia persona, sino que desarrolló la voluntad de señalar esas faltas también en los demás, y eso es lo que lo convirtió en uno de los personajes más fascinantes, revolucionarios e irónicos de la antigua Grecia. Diógenes veía en el mundo de su época un verdadero problema moral, pues la gente, en lugar de forjarse a sí misma y valorar su opinión propia respecto al bien y el mal, preferían actuar en función de qué era lo que los demás opinaban y cómo esas opiniones de terceros podían afectarles. Vivían, por decirlo así, de cara a la galería. Diógenes se pasaría el resto de su vida demostrándoles por qué eso era una verdadera estupidez. El único medio de conservar el hombre su libertad es estar dispuesto a morir por ella. Cuando se habla del desorden psicológico conocido como síndrome de Diógenes, nos referimos a un trastorno que nada tiene que ver con su vida. Esta alteración de la conducta se caracteriza por la acumulación de forma compulsiva de todo tipo de materiales, especialmente basura, de manera que los que la padecen suelen terminar viviendo en condiciones infrahumanas. Diógenes no tenía posesiones y defendía justamente lo contrario de este síndrome: despojarnos de todo aquello que fuera innecesario para poder vivir la vida del modo más libre de ataduras posibles. Diógenes fue uno de los primeros que vio claramente un dogma que se ha repetido muy a menudo a lo largo de la historia: que vivir, si uno controla o renuncia a sus deseos, es bastante sencillo. Los estúpidos, tal como los calificaba sin cortarse un pelo, se esfuerzan en trabajos agotadores que les roban la vida, compran cosas que no necesitan y persiguen placeres superfluos que los frustran y empobrecen. Los sabios, por el contrario, saben dónde empieza el problema, deseo y necesidad, y los cortan de raíz. Estas enseñanzas, de hecho, han sido bastante comunes a lo largo de la historia, estando presentes en otras corrientes como el budismo, confucianismo, ciertas religiones y, como no podía ser de otra manera, en la corriente filosófica que más bebió del cinismo, el estoicismo de Zenón de Sitio. Diógenes también cuestionaba la importancia de los conocimientos de otros. En su opinión, escuelas, academias, liceos, etc., no eran más que un ejercicio de enorme soberbia por parte de los filósofos que las dirigían. Él defendía que un pensamiento propio y original era 10 veces mejor que las enseñanzas dadas por cualquier otro, pues de esa manera, si errábamos, podíamos enmendar nuestros propios errores. Además, para él la sabiduría era un fin en sí mismo, estando todo hombre o mujer capacitada para alcanzar su esfuerzo. Conozcamos entonces algunas de las mejores frases y reflexiones de este filósofo. Los esclavos sirven a sus amos y los malvados a sus pasiones. Las personas que se entregan al lujo son como esas higueras que nacen al borde de los precipicios. No son los hombres los que recogen los frutos, sino los cuervos y los buitres. No hay leyes sin sociedad civil, ni sociedad civil sin leyes. Un pensamiento original vale más que 1000 citas insignificantes. La sabiduría sirve de freno a la juventud,
de consuelo a los viejos, de riqueza a los pobres y de adorno a los ricos. El único bien es el conocimiento y el único mal, la ignorancia.